esto pudiéramos retomar como un ejemplo para poder leer el tonal, ¿no? Porque resulta que a veces, pues decimos, sí, a lo mejor ya lo practicamos, o uniendo lo que es la correlación de las energías, ¿no? Por ejemplo, la de el tonali es el día del calendario gregoriano con el tonali de los días de Anahuac, ¿no? Pero resulta, ¿verdad? Resulta que en algún momento decimos, ah, bueno, tu tonal es Ocelot, tu tonal es Ipac y Yeyecat, pero ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuáles son las características que deben de reflejarse en mi tonal? Es lo importante. ¿Por qué el regente y en qué nos empodera el regente? Justo es lo que voy a tratar de ver el día de hoy con ustedes, de abordarlo, ¿verdad? De abordarlo esto, en qué consiste cada uno de estas energías, en qué consiste de trabajarlos, ¿verdad? Justamente lo llamé Teo Amoch Poali. Teo como energía sagrada, Amoch como libro, Poali cuenta, ¿no? Entonces, la lectura de los libros sagrados pintados, porque es lo que nos representa aquí, ¿no? Justamente es el primer tiraje que tenemos de los Tonalti, ¿no? Que decimos siempre empezamos de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. En este caso solamente son dos filitas y este espacio que lo divide podemos concebirlo como poder cortarlo para hacer un círculo. Hermanitos, No, no esto es cíclico. escucho a ¿Perdón? maestro, será mi internet. ¿Será Sí, su internet, internet. hermanito? Sí, porque lo A escuchamos usted lo muy bien, maestro. escuchamos cortadito, su audio. Sí, hermanito, será su internet. No sé, los demás hermanitos, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien o se corta el audio? Muy bien, muy Sí. bien. Aquí se escucha muy bien, maestro. Muy bien, Mati, muy bien, muy bien, Tamachani. Tasocamati no kniwa. Bien, Sí, hermanito, Tamachani. qué más? Tasocamati no sí. Bien, les decía yo entonces, hermanitos. Es el mío, entonces voy a cambiar. Sí, hermanito, es su internet entonces. Perfecto. Bien, entonces, les decía yo, cada imagen, hermanitos, que leamos, debemos de tener tan presente desde la palabra, cómo lo conforma. Y hay algo interesante. Cuando nosotros leamos una imagen, porque vamos a leerlo, no olvidemos, no olvidemos que nosotros somos muy creativos. Somos muy creativos. Y al convertirnos en creativos, hermanitos, nos conlleva a la lectura, a la interpretación. Independientemente si yo hablo cualquier idioma, que nosotros deseemos hablarlo, no pasa nada. Lo podemos leer. Para ello, el día de hoy les presento de esta manera. ¿Sí? Miren. Inclusive les traigo aquí el texto. ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Cuál es la representación de Zipac? Pero bueno, es una descripción. Lo más importante, les decía yo, son las analogías. ¿Qué es una analogía? Primero describimos, por ejemplo, en qué consiste o qué es el Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Uno, como regente. Cocodrilo, ¿cuáles son sus cualidades de ese cocodrilo? Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Todas las cualidades, por ejemplo, del animalito. Todas las cualidades de la persona. Esas cualidades del animalito, en este caso de Zipaxli,
los tiene la persona que es IPAC. Todas las no cualidades los tiene también esta persona. Sabiendo cuáles son mis cualidades y sabiendo qué es, quién o quiénes son los que me impulsan a autorrealizarme, he ahí del punto donde nosotros debemos de explicarles a los hermanitos. Es muy importante que nosotros les expliquemos, porque a veces pasa que, híjole, ¿no? Ahorita lo que les voy a ir presentando, le llaman los abuelitos, son los puntos. ¿Qué son puntos? Son como ejemplos, como instrucciones que los podemos enriquecer. Lo que yo les pongo aquí, algunas cosas, los pueden enriquecer ustedes. Ahora bien, una cosa es estudiar la gramática de la lengua náhuatl desde el pensamiento, desde el enfoque occidental, y otra forma totalmente diferente, yo ya lo comprobé, con el pensamiento libre, con el pensamiento como, como nativo hablante de la lengua náhuatl, ¿sí? ¿Por qué es diferente, hermanito? Miren, los lingüistas, y no es por hablar mal de ellos, yo los respeto mucho, tengo a muchos hermanitos, muchos compañeros, amigos, colegas que son lingüistas, y es de respetar su trabajo. Pero el detalle está en que ellos se basan en la gramática de la lengua de la Real Academia Española. Ajá. ¿Por qué? He aquí donde llegamos a encontrar la diferencia. Vean. Vamos a un ejemplo muy sencillito en los sustantivos, ¿sí? Que tenemos sustantivos de objetos, sustantivos de neologismos, sustantivos abstractos, sustantivos propios, que son nombres de lugares, de pueblos. Bueno, esos son sustantivos, ¿de acuerdo? Pero ahora, y ese es el ejemplo que más sencillo que yo he puesto. Ahora, yo, como un agua hablante, a mí no me dijeron que el agua es agua. At es un sustantivo. Porque el sustantivo en la definición de sustantivo en la Real Academia, la lengua española, en este caso español castellano mexicano, dice el agua es un líquido insaboro, incoloro. Ajá. Lo más simple. Pero ahora vamos pensándolo como con el pensamiento anahuaca de nuestros abuelos. ¿El agua qué es? No es un simple líquido vital, incoloro, insaboro, que podemos encontrarlo en líquido, sólido, gaseoso. No es tan solo eso, hermanito. Para nuestros abuelos y el pensamiento filosófico, espiritual y nahuálico de los abuelos, el agua es una gran maestra y un gran maestro. Lo encontramos como energía masculina y energía femenina. ¿Y cómo lo llamamos en la energía masculina? Como Tlaloc. La energía femenina, como Chalchihuitlicue. Ajá, como Chalchihuitlicue. Y entonces, no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. He ahí donde, hermanitos, cuando nosotros leamos este tipo de amochti, intentemos sumergirnos como nosotros
como nahuablantes. Yo les puedo hablar de los nahuablantes. No les puedo hablar de los que hablan maya, que habla pues otro idioma nativo, son ricos también igual en filosofía. No les puedo hablar de ellos. ¿Por qué? Porque no conozco y les estaría yo mintiendo. Pero en la lengua náhuatl, hermanitos, es totalmente diferente. Cuando decimos, y este nos metió en un pequeño debate cuando estábamos platicando con un hermanito, él es lingüista, conoce mucho de gramática, pero el detalle de que es la gramática lo traslada la gramática del idioma de la Real Academia Española, lo traslada a, a estructurar, a escribir el idioma náhuatl. Y ahí ya no coincide, porque para nosotros no encontramos ciertas palabras. ¿Como qué, hermanitos? Como cuando dicen ustedes, oiga, yo estuve haciendo el ejercicio, híjole, viví, sentí, vibré algo muy hermoso, pero se me es difícil expresarlo con palabras. Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora bien, después de hacer esta aclaración, ¿sí? El día de hoy les puse de esta manera, miren. Y quizá el día de hoy solamente avanzaremos con un solo tonal, pero en los siguientes avanzaríamos un poquito más rápido porque esta clase va a sentar las bases para poder leer los demás tonal. Miren, vamos a utilizar en las demás clases nada más esto, la gramática desde el nombre y describiremos directamente todo el tonal y vamos a trabajarlo, ¿verdad? Vamos a trabajarlo en 10 sesiones. 2 imágenes, 2 energías en una sola clase. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar. Vamos a ir tomando detalle por detalle. Ahorita va a ser de manera rápida que les explique, porque vamos a regresar nuevamente acá en esto. Me interesa que comprendamos estos 2 energías. Muy bien. Hermanitos, Tonacatecutli, energía luminosa, creativa, cálida de hombre, creadora de vida, ¿verdad? Nos habla de un hombre, Tonacatecutli. Tona, luz y calor única de un ser humano que puede crear y destruir. Tona, nuestra energía. Tonali, la luz. Todos nosotros emanamos una luz, una energía muy, muy personal. ¿Cómo lo alimentemos? ¿Cómo lo expresemos? Ya depende de cada uno de nosotros. Lo que a algunos le llamamos, es muy amable, es muy respetuoso, no, pues es muy déspota y agrede y grita. Esa es su energía, esa es su tona. Tona luz. Ahora, la partícula to es la parte posesiva como nuestra. Nakach, carne, nuestra carne. Ajá. Aquí habla de 2. Uno, tona, como mi energía, como mi luz, algo que yo no lo puedo percibir, no lo puedo tocar, pero sí puedo emitir. ¿Cómo? Como cuando yo llego siempre a una reunión, un ejemplo, llego bien enojado, ¿no? Y me siento, y me vale, y no saludo a nadie, llego, me siento, estoy calladito. Esa es nuestra energía. Quizá no lo vemos, pero lo sienten los demás. Pero está el otro, que llegamos como diputado en campaña, saludando, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Esa es tu energía. O siempre tratas de hablar y usar mucho las manos, porque es una herramienta de poder llamar la atención. Inclusive, las manos, al moverlos, es magia. Aunque no lo crean. Empiezas a mover tus manos, empiezas a generar energía y empiezas a colectar energía
y tu misma energía lo mandas, controlas. ¿Por qué creen que los curas, los sacerdotes, mueven sus manos, hacen ciertas, sin ver, sin que veamos nosotros? Está absorbiendo nuestra energía, ¿sí? Es el tona. Tonacatl, pues ya es nuestra carne. Habla de lo intangible y lo tangible desde el nombre. Desde el nombre cuando dice Tonacatecutli. Habla de nuestra carne, habla de nuestra energía, ¿sí? Está en forma dual. Cutli. Cutli viene de la palabra cutli, de árbol, que conecta el universo y la tierra. ¿Y dónde está? Aquí está. Aquí está, miren. Aquí está una imagen. Es la conexión. ¿Y por qué no los voltearon de esta manera? Ahorita les voy a explicar. Tabla T. La partícula T es de persona, de T, de tejua, de tú en segunda persona, del pronombre personal, tú. Cutli, árbol. Entonces nos está diciendo con Tonacatecutli, tú eres energía, pero también eres carne, eres materia y eres la conexión espiritual y material, físico, el universo con la tierra. Nosotros somos como un puente que podemos conectar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ese es Tonacatecutli y aquí está Tonacatecutli. ¿Y por qué aquí no ponen a Tonacasihuatl? Se supone que son dos. No es que sean machistas nuestros abuelos, no. Habla de un cuerpo físico que tiene las dos energías, Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Ahora, Tonaca, Tona, mi energía, mi luz. Sihuatl, mi energía femenina, ¿no? Tengo mi energía masculina que conecta el universo y la tierra, pero tengo mi energía femenina. ¿Sí? Todos, aunque decimos, no, yo soy muy macho, soy muy hombre. No es cierto. Tenemos las dos energías. Y aquí está, miren. Permítanme. A ver. Aquí. Muy bien. Ahí. Vamos a disminuirle el zoom. Correcto. Miren. Aquí está. ¿Quién creen que sea este personaje que está aquí en la parte de arriba? Es el hombre, Ujú. el cielo, el Es el creador. hombre. ¿Pero quién representa? La energía masculina. La energía masculina, la energía caliente, lo que embriaga. Pero ¿de dónde viene? Chequen sus cabellos. Tonatio por el El tonatio, cabello. Sí, el Tonatio. el Ujú. tonatio. Muy bien, de Tonatio. Ya nos vamos entendiendo, hermanitos, viendo el color, viendo el cabello. Él es Tonatio. Y Tonatio, juvenil, joven. ¿Por qué? Por el copetito. Por su copete. Eso también vamos a irlo checando, ¿sí? ¿Por qué se dice que es juvenil? Porque si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los amos llegan su copetito de esta parte, ¿no? Es una parte que representa que es lo juvenil, pero recuerden que el cabello es una extensión más de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, cuando lo vemos con el copetito, quiere decir, nos enseña, nos dice que debemos de estar conectados como una antena receptora de la energía, ¿sí? La energía, y para eso nosotros debemos de convertirnos en esos jóvenes eternos, sin importar la edad que tengamos, para poder conectarnos con la energía. Justamente por eso decimos que es de juvenil, porque nuestro copetito
es más perceptivo, debemos de hacerlo perceptivo, activo, no todo ahí Decimos, no, es que ya estoy de edad, yo ya solamente estoy esperando, pues que yo me muera. Decía un abuelito, mangos, que me voy a estar dejando morir. Hasta mi último aliento seguiré aprendiendo y seguiré enseñando. Para mí no hay jubilación, decía él, ¿no? Quizás sí la energía, pero hay que saber, dice, percibir la energía, ¿no? Esto, copetito. Y justamente el cabello, los cabellos son amarillos, son los rayos del sol, ¿sí? Muy bien. Ahora van a decir, ¿y cómo? ¿Y cómo usted sabe que es precisamente Tonatiuh? Vamos desde su vestimenta, chica. Todos aquellos que tienen este solecito, este es el solecito como collar amarillo, representa precisamente la energía vibrante de Tonatiuh. Y Tonatiuh, el solecito, representa justamente conocimiento, sabiduría, empatía, calor, disciplina, y ahorita una serie de descripción que les puse aquí, ¿de acuerdo? Y la energía que está acá abajo, ¿qué sería, hermano? La femenina, la de la tierra. Así es la femenina, la energía femenina, la de la tierra, ¿sí? Y juntos crean, claro, no tan solo ellos nada más, hay otras energías, pero como lo que nos muestra aquí, juntos son los que crean la vida, generan la vida, procrean la vida. Y si ustedes se han dado cuenta, hermanitos, esta flechita lo porta en su bastón. ¿Quién de las energías si ustedes han observado? Lo usa como bastón que va del... ¿Quién lo han visto? Están en los amos. Alguien que aquí de sus manitas se va desprendiendo su piel Chipetote. de Xipetote, ¿no? Y Xipetote también es una advocación energética de quién? Del sol. Ahora bien, así, bueno, porque tiene que ver ese bastoncito de Xipetote. Ah, porque Xipetote dice el cambio de piel de las personas. Nos habla entonces el La cambio transformación. de la tierra. Aquí, miren, esta es la madrecita tierra. Esta es la madrecita tierra cuando reenverdece de color verde. Pero esta madrecita tierra lleva sus ciclos, acuérdense, ¿no? Que llega Tonalco, tiempo de secas, amarillo. Llega Chopanco, en esa etapa está todo de verde, hasta ahí. Y lo verde va generando la vida. Entonces esto dice, entre los dos generan la vida. Y esta flechita que vemos aquí, justamente, es la creación de un nuevo ser limpio, puro, que entre los dos se desprendieron para poder crear un nuevo ser vivo. Ahora bien, fíjense, tiene tres, miren, 1, 2, 3. Nos habla de un tercer elemento, de un tercer que nace de estos dos, ¿sí? Y sería pues la nueva vida. Se gesta como este círculo, ¿verdad? Y se gesta una nueva vida. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿por qué habla mucho de dualidad aquí en esta parte? Porque justamente todo está en forma dual, porque la creación de la vida
viene de una dualidad, viene de generarse entre mujer y hombre, no hombre con hombre ni mujer con mujer, no, es hombre y mujer que se juntan y trabajan en armonía para dar una nueva vida. Ahora bien, vamos a encontrar que siempre Zipactli solamente está una mandíbula que la que nos muestra. ¿Y qué pasó con la otra mandíbula? ¿Qué significaría desde su punto de vista, hermanito? Ujú. ¿Qué creen que significa? Sí, hermanito Tosnene, bienvenido. Piali, Topiltzin, Piali, Nogniwan. Piali, Bueno, Nognitzin, Piali. a mí lo que más me gusta de Zipactli es exactamente esa mandíbula que no se ve, porque me indica que hay cosas ocultas. Zipactli se ve tranquilo, cómodo, solo se ve lo de arriba, pero la de abajo sigue existiendo, pero no la vemos a simple vista. Ese es mi Neltilistli. Y cuando hay cosas que no veo, eso me lleva a pensar en la certeza. Si yo tengo la certeza de que el planeta es redondo, ya no puedo aprender y me cierro. Pero si yo no tengo la certeza de todo y siempre tengo una pequeña duda, siempre hay algo oculto, voy a estar abierto a aprender, a crecer. Estar completo y estar con certeza y no dudar de nada, creo que eso no es bueno. Siempre una parte faltante, siempre para crecer, siempre para dudar, siempre para preguntar. Eso significa para mí la quijada faltante, Topilzin, Tlazocamati. Tlazocamati, Nognitzin. Tlazocamati, justamente es esa parte que todos tenemos una parte oculta nosotros, que no lo mostramos, ¿no? Y ahí queda la frase que dicen, cuídate del callado, cuídate del que no habla, solo observa. Del hablador ya sabes, se te va a declarar hasta que es tu enemigo, que te va a ganar en esto. Ese ni te cuides, ya sabes que es tu enemigo, pero cuídate de aquel que no te dice nada, ¿no? Justamente eso también representa la de acechar, estar tranquilo. Pero cuando hay que atrapar, hay que atrapar. Ahorita les explicaría un poquito más. Tlapalme, los colores, hermanitos, los colores más constantes durante la lectura de los Amoshti, que por lo general vamos a encontrar Tlapalme y Panteoamochtin, los colores en los libros sagrados pintados. Son estos colores, hermanitos. Como que son los que están más presentes. Que a pesar de que lo vemos en los Amoshti como color gris, de hecho son color jade, ¿no? Color gris tiene un significado por qué no lo pintan tan fuerte el color jade. También el color gris representa esa transición, ese cambio en proceso. Es uno, pero está en el otro, que la persona está muy indecisa. Tiene esa personalidad de que, híjole, esa duda. ¿Eso es bueno? Claro que sí. Como dice el hermanito Tosnene, es bueno dudar, pero también es bueno investigar, no solo decir, oye, ¿será cierto? Pero también empezar a investigar, a ver, a observar también. Porque no todo lo que viene en un libro, hermanitos, es la verdad absoluta, ¿eh? Hay que tener cuidado también eso. Porque a mí me pueden traer un libro, a lo mejor así de gruesosote, ¿no? Y viene de todo detalladamente de una temática que yo quiero saber. Pero si no, si no cumple mis expectativas,
Se supone que cuando decimos mi Tezcatlipoca me ayuda a poder encontrar el conocimiento. Entonces, ¿qué estás esperando? Bueno, el color amarillo es el color de la energía interna, el calor interno que tenemos porque estamos vivos. Porque cuando ya no estamos vivos, nuestro cuerpo pues entra en esa etapa, en ese ciclo de transición, de transmutación, y ya no tiene ese calor. Calor interno que vibra como tona, como nuestra luz. También es el color de la sabiduría. ¿Eh? No tan solo es la parte interna, sino que es el color de la sabiduría. ¿Y cuál es esa sabiduría? Una definición diferente. La sabiduría es que cuando tú conectas estos pensamientos, este conocimiento, con estas emociones que generan en tu corazón, con estas dudas que sientes en tu estómago, con esta respiración que se agita cuando tienes miedo, estás nervioso, estás enojado, con tu corazón que empieza a palpitar más rápido, que cuando te enojas o cuando te espantas hasta te duele el estómago, que cuando te espantas, ¿verdad? Se descompone tu estómago, te causa algún malestar como diarrea, ¿verdad? Como vómito. Por eso cuando experimentamos algunas emociones muy fuertes, nos dan ganas de vomitar, ¿no? Nos duele la cabeza. Todo eso son síntomas que genera nuestro cuerpo a través de este conocimiento. Entonces nos habla de una sabiduría, el de saber observar, el de hacer las cosas, ¿verdad? Yo sé que apenas les he compartido 2 ejercicios. Anoche estuve haciendo un ejercicio con lo de la luna, ¿verdad? Cómo conectarme, alimentarme de su energía de la luna. Ya lo había hecho, pero esta vez un poquito más consciente de cómo alimentarte de la luna. ¿Eso qué es? Es conocimiento. Y yo no lo puedo comprobar hasta que yo lo haga. Por eso les decía, hoy es el tercer día que yo observo la luna llena. Recuerden que son 7 días, hay que observar los 7 días. Sin embargo, ese es el trabajo que nos toca ir observando. Porque no es tan solo venir a lo mejor y platicarles cositas bonitas. No, no, no funciona así, hermanitos. Tenemos que practicar, ¿sí? Es el color amarillo, el color del conocimiento, el color de los rayos del sol. ¿Cuáles son esos rayos del sol que en náhuatl le llamamos tonalmeyot? ¿Qué es tonalmeyot? Los rayitos de sol. Y esos rayitos de sol son medicina, son conocimiento, son empoderamiento, es ciclicidad. El color rojo es el color de la fuerza de voluntad. Es la fuerza de voluntad de este colibrí que está mandando la sangre, está trabajando. Muy pocas veces nos hemos sentado, hemos agradecido a lo mejor nuestro corazoncito porque está mandando la sangre. Nuestro corazón es una gran computadora, una gran máquina que muy pocas veces le hemos agradecido. Gracias a mi corazón, a mi estómago, a mis ojos, a mis oídos, ¿verdad? También nos habla esta fuerza de voluntad que emana y percibe a través de la columna vertebral hasta los vellos del cuerpo, al ser el color de la energía femenina, la intuición, la percepción, el sentir con los órganos internos. ¿Sí? Cuando veamos que está bien presente el color rojo, nos habla de trabajar con la intuición, con la fuerza de voluntad, con las fuerzas internas que tenemos nosotros. Ojo, si se dan cuenta,
son los colores de los 4 rumbos cósmicos. Por eso yo les recomiendo, les sigo recomendando en su Teomomoshli los 4 colores de las mazorquitas. Blanco, amarillo, blanco, negro, azul, rojo, ¿sí? Y ahí están, ¿no? Entonces todos esos maicitos nos van a recordar nuestro Teomomoshli. El color negro es el color de la energía interna, la energía espiritual, lo intangible, la conciencia ancestral, la conexión con nuestro Tezcatlipoca, la conexión con nuestro Nahual. Ese es el color negro. Y en la lectura de las 3 escenas, que vamos a leerlos, también vamos a encontrar personajes pintados todos de color negro, ¿no? Quizá no nos está diciendo, píntate de color negro para que te veas. No, 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 no. No se trata de eso. ¿Por qué? Se trata y nos invita a que nosotros hagamos esa conciencia, esa introspección, ese sumergirnos hacia dentro de nosotros. El color azul representa el fluir, la disciplina de la transparencia y honestidad, de lo más hermoso que podemos encontrar en nuestra vida, símbolo de una armonización integral. El color rojo hemos visto en los collarcitos acá, o acá en el Ixcuamecat, o en el tocado, en la vestimenta, nos habla justamente la combinación como su ropaje aquí de Tonacatecutli, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene de diferentes colores, nos habla de eso, del trabajo energético, el de la fuerza de voluntad, el trabajar con la parte interna, revestirme de conocimiento, ¿verdad? El color blanco, la pureza, lo más puro. Nuestros abuelos, dentro de la cosmovisión de este grupo de estudiosos que les llamamos toltecas, ¿verdad? Ellos trabajaban la de ser impecables, la impecabilidad. A veces creemos que un tolteca es como un grupo étnico cuando no es así. Un tolteca es un tipo de estudioso que se pone a estudiarse a sí mismo y estudiar con todo lo que le rodea. Desafortunadamente, interpretamos todos estos conocimientos de los abuelos desde el pensamiento occidental y por eso sacamos interpretaciones, significados como los occidentales. Y claro, tampoco podemos decir es que no, pues ¿cómo le hago? Claro, porque no nos enseñaron. No nos enseñaron a filosofar como los abuelos, sí, es cierto. Y si no nos hubiéramos intentado meternos en este camino, imagínense, seguiríamos ahí, como varios de los hermanitos siguen ahí en ese camino. El color blanco viene de Chipahualistli. ¿Qué es Chipahualistli? Lo puro, lo más limpio. Formalizar esta cualidad. Hablan de la impecabilidad de pensar, sentir, vibrar y actuar y dar. Fíjense. ¿Sí? Porque yo les decía, no tan solo es venirte acá, a tu rollo, tu plática, qué bonito platica. No, es hacerlo. Es donde nos cuesta más aplicar este conocimiento, ¿verdad? Hablar lo hacen la gran mayoría, sobre todo los políticos, los sacerdotes, todos esos que les encantan estar ahí, hablando, convenciendo, pero ahora, tener la congruencia de decir con hacer, ¿no? Dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Mm?
Sí, eso es eso. Esa es la parte de la impecabilidad. Ahora bien, Tonacatecutli, ¿quién es Tonacatecutli? Tonacatecutli es el sol como la energía joven, con su calor y luz fertiliza la energía femenina que es la madre tierra, en ella le permite germinar la vida que juntos confabulan la vida. Aquí está. Tonacasihuat, la energía femenina de la tierra, que es la fuerza de la vida, en dos energías muestran la creación con la flecha que porta Xipetotec y el vestido verde muestran la creación de un tercer ser vivo, la conjunción de las dos energías que vibran. ¿Qué representa Tonatiuh? El solecito. Conocimiento y sabiduría. La energía vital. En la conexión del Mictlán y la reencarnación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el conocimiento de la sabiduría? Bueno, pues es la luz, ¿verdad? Si nosotros queremos, justamente por eso les invité, les envié el audio y el pequeño video que como lo compartió el hermanito Naui Zipacli. Yo le pedí permiso para compartir ese video y darle esa plegaria. Justamente eso, hermanito. Sí, de pedirle conocimiento a él, pero no nada más decirle, dame conocimiento. Y por arte de magia me va a dar conocimiento como si agarrara a Tonatiuh una memoria USB o un chip, me lo pone, ya, tienes conocimiento. No, tenemos que practicar, ¿no? Nos dice que nuestros abuelos valoraban el conocimiento como una forma de entender el mundo y a uno mismo. La búsqueda de la sabiduría era fundamental para alcanzar un estado de conciencia superior. Manitos, tenemos que trabajar eso. Como sol. Ese es lo Tonatiuh, es su poder de Tonatiuh. Dos, la energía vital. Creían que la existencia de una energía vital que permite todo lo que existe, conocida como Teo. ¿Qué es Teo? Energía sagrada, ¿no? Toda esta existencia está ahí presente, ¿no? El sol también representa, nos dice aquí, esta energía conectaba a todas las cosas y era fundamental para la vida y la espiritualidad. Hermanitos, tenemos que conocernos y autorreconocernos que somos energía sagrada. Y en nosotros vive Tonatiuh. En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro actuar, en nuestro vibrar, está Tonatiuh. Lo podemos representar. ¿Cómo? Dando nuestro conocimiento, desprendiéndonos de nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestro amor, de nuestro sentir, de nuestro vibrar. ¿Representa el Mictlán y la reencarnación? Sí. El sol representa Mictlán y la reencarnación. ¿Cómo? La vida y la muerte eran vistas como un ciclo. ¿Y acaso en el día no es lo cíclico del sol, podemos decir? Nace en la mañanita y muere en el atardecer. ¿No? Los toltecas creían que el Mictlán, el inframundo y en la reencarnación, donde el alma pasaba por diversas experiencias para aprender y evolucionar. El guerrero del conocimiento, ¿verdad? Nosotros somos el guerrero del conocimiento, sí. Cada vez que veamos Tonatiuh hay que pedirle eso, que nosotros nos convirtamos en ese conocimiento. No solo en lo bélico, sino como alguien que lucha por su mente y sus emociones para alcanzar el autoconocimiento y la libertad personal. El conocimiento que adquiramos nosotros nos dará la libertad personal, la maestría personal. La idea de la maestría del propio ser era fundamental, lo que implicaba controlar los pensamientos, emociones y acciones para alinearse con los principios del universo. Los principios del universo están todos en nosotros. Si nosotros respetamos las leyes del universo, los principios del universo, vamos a estar en armonía. Y si no,
Olvidémonos todo. Nosotros somos un virus que donde llegamos depredamos todo, eliminamos todo. Y ya acabamos con todo, vamos a otro lugar nuevamente a, a consumir todo. Y eso está en una película, ¿no? En la película de Matrix. Nosotros somos un virus, somos depredadores. Si nosotros no tomamos esa conciencia, terminaremos eliminando todo nuestro hogar, que es nuestra madre tierra. La unidad con el todo. Todos estamos interconectados. La espiritualidad enfatizaba la unidad con la naturaleza y el cosmos. Nosotros es lo que representa esta imagen, hermanos. Este. Ese representa el cosmos, el universo. Este representa la madre tierra donde nosotros vivimos. Tenemos una conexión armoniosa. Aquí está, miren. Pero para pasar en esta conexión armoniosa con el universo, nosotros debemos, aquí está el espejito de Tezcatlipoca, de eliminar ese espejito de Tezcatlipoca, de quitar eso, de quitar el humo. ¿Sí? La unidad con todo, prácticas y rituales incluían rituales y ceremonias que buscaban armonizar el ser humano como las fuerzas de la naturaleza y propiciar un estado de conexión espiritual. La transformación, creían que la posibilidad de transformación personal, donde a través del entendimiento y la práctica se podía trascender el sufrimiento y alcanzar un estado de paz y luz interior. Hermanitos, esto es básico. Esto es básico. Sí, esto es básico entenderlo. Para que nosotros podamos trascender, debemos de alcanzar un estado de paz y luz interior. ¿Y cómo lo lograríamos? Primero, vamos a hacer una... ¿Por qué les digo esto de todo del sol, de la tierra? Necesitamos hacer una analogía. El sol ya les hablaba a grandes rasgos sus cualidades y no tan cualidades. El sol nos da luz y calor. Les decía yo, podemos encontrar el alimento del sol. Y me fortalezco con esa energía del sol. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para que yo emane esa luz. Queramos o no, podemos emanar esa luz, ese entendimiento. Porque si no lo entendemos, no somos como el sol. Hermanitos, créanme, que nos vamos a encontrar o enojarnos, ¿verdad? Con nuestra parte negativa, nuestra parte molesta. Y muchos de nosotros nos molestamos muy fácilmente. En serio. Estás aquí hablando, llega alguien, te insulta, oye, tú, lo que estás diciendo es una vil mentira, esto no es así las cosas. En su momento dices, oye, pero después dices, nada, no me rebajo a tu mundo, tranquilo. El uso de la palabra. La palabra era considerada poderosa. La manera en que se expresaban los pensamientos que formulaban influían en sí, en su realidad y en su conexión con lo espiritual. Muy importante. ¿Cómo pensamos? Así nos conectamos. Yo les decía en alguna clase, piensen que somos una energía sagrada, que en nuestro mundo tenemos esa abundancia y nos llega a caudales porque hay mucho. Y por congruencia, llega. Por consecuencia, llega esa abundancia, hermanito. Ya el hermanito Yaoye Katzin ya lo
compartía en alguno de sus experiencias de su Neltilis cómo llamamos al universo y llega esa abundancia en economía, en material, en afecto, en armonización y se siente una paz tranquila. ¿Sí? La educación espiritual, los toltecas enfatizaban la importancia de la enseñanza y el aprendizaje como medio para cultivar el espíritu. Enseñanza y el aprendizaje, oigan bien, enseñanza y aprendizaje. Lo que yo en algún momento les decía, no todo el tiempo vamos a ser los maestros, el tema shtiani. Va a haber momentos que tenemos que aprender que como Coscacuautli respetar esas jerarquías, ¿sí? Como medio para cultivar el espíritu y la mente. La transmisión del conocimiento se hacía a través de maestros y discípulos. Ojo, ojo, hermanitos, maestros. No podemos descartar, por eso al inicio yo les dije esto, de cómo pensar como náhuatl, de cómo sentir como náhuatl, cómo amar como náhuatl, cómo recibir como náhuatl y cómo dar como náhuatl. Todo lo que nos rodea en la naturaleza son maestros que podemos aprender de ellos para después compartir nuestra palabra, no más, no decirle, esta es la verdad absoluta y así se tiene que hacer de pe a pa y para... No es cierto, hermano. Si en algo, dicen los abuelitos, si en algo te puedo servir, este es mi neltilis. Yo así lo resolví, ¿eh? Fueron mis circunstancias, fueron en mi época, ahorita no lo sé, igual y te pueda servir. Lo pongo a tu disposición. Chalchihuitlico es una gran maestra. Los problemas son grandes maestros, pero debemos de estar dispuestos de aprender de esos maestros, porque también a veces decimos, nosotros nos cerramos que no aprendemos. Y todo esto, lo que les acabo de decir, está aquí. Eso es lo que nos enseña este gran Tonacatecutli, esta gran Tonacaciudad de la Madre Tierra, ni se diga, ¿no? ¿Qué es lo que nos da? Y si se dan cuenta, los dos están mostrando los dientes. Les decía yo, cuando nosotros lo hacemos con amor, con pasión, sin esa presión, es que lo tienes que hacer. No. Lo disfrutas, dice, disfruta lo que tú haces. Por eso muestra los dientes. Los dientes los mostramos cuando estamos contentos, sonreímos, y es un espejo que muestra nuestro estado de ánimo. Porque cuando estamos todos ahí tristes, desesperados, también lo mostramos, ¿no? Justamente, y aquí yo les voy a hacer una pequeña descripción. Tenemos que las cualidades filosóficas del Zipacli, las cualidades nahuálicas del Zipacli, las cualidades espirituales del Zipacli, las cualidades biológicas del Zipacli, ¿sí? Bien, este lo retomé de aquí, hermanitos. Aquí, es este. No me lo saqué de la manga. Miren, aquí. Los números están presentes. ¿Mm? Los números están presentes. Aquí hay C, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome. Hay 7 dientes, 7 colmillos. ¿No?
Justamente, el número 7, alguno de los hermanitos me decía, oiga, maestro, pero ¿por qué? ¿Por qué está pidiendo la cooperación de 579? ¿Por qué no le pone ahí cerrados, pues ya los 600? ¿No? ¿O por qué utiliza mucho el número 5 o el número 7? Todo tiene un significado. Y los números son mágicos, son energía, es una potencia. Son 7, nos habla de nosotros, nuestro cuerpo físico. Somos el séptimo rumbo como materia. Pero nos habla justamente de las 7, de los 7 rumbos. Y si se dan cuenta, estos colmillitos no están puntiagudos como estos, miren, ¿no? Estos 4 sí tienen la puntita más fina y estos no. Nos habla, es una fuente de poder alimentarnos, de poder masticar, ¿no? Con nuestros dientes. ¿Qué? El conocimiento, ¿no? Tengo que pedir estos 7 rumbos hacia mí mismo. Va a haber un trabajo. Sí, tenemos que trabajarlo, hermano. No podemos decir, Tlahuizlampa, quiero conocimiento. Y me siento y me pongo a dormir. No, tengo que masticar, tengo que digerir ese conocimiento. Tengo que buscar ese alimento. ¿Sí? Ahora, chequen este cuchillito de pedernal, ¿no? Son 9 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 9. Que tu guía, que tu iluminación tenga esos 9 señores de la noche. Que en tu vida tengas esos 9 procesos que hay en el Mictlán. ¿Ah? En algunos de los procesos del Mictlán, hermanitos, hay un cerro que están chocando, que destruyen nuestro cuerpo. Hay una parte en los niveles del Mictlán, el aire son como cuchillos de obsidiana, desgarran tu cara, el frío. Y todo esto tenemos que trabajarlo con este cuerpo, con esta mente. Por eso nos los pones el principio. 2, aquí está el número 2, vean. El número 2 representa, y son diferentes. No podemos decir, no, es que sí, es que lo que tenemos aquí, los 9 puntas también aquí, no. Vean, son diferentes. La dualidad. La dualidad. Aquí. 1, 2, 3, 4. Los 4. Estos 4 extremidades, que es lo que nos hacen diferentes de un reptil, ¿no? Son 4 ciclos de la luna. Son 4 rumbos cósmicos. ¿Sí? Son los 4 Tezcatlipoca. ¿Sí? Son los 4 soles del proceso que ahorita estamos nosotros como quinto sol y el quinto sol somos esto, ¿no? Zipacli. Ahora, chequen ustedes aquí 1, 2, 3, 4. 4 puntitos, son los 4 soles.
Somos el quinto sol, la renovación, el renacimiento, el principio. Vemos aquí un circulito blanco, nos habla de la pureza. El color azul nos habla de fluir, de caminar hacia adelante fluyendo, nunca detenernos. Y que la fuerza de voluntad también tiene que emanar de aquí, de nuestra cabecita. Por eso ponelo. Y en su ojo, es un ojo observando, es un ojo desafiante que dice, ¿te atreves? Sí. Una sola mandíbula representa lo tangible, lo palpitante, lo que podemos observar, lo podemos tocar, los órganos internos que podemos tocar, observar para analizar lo que está haciendo aquí, pero está lo que no podemos ver. Y la otra mandíbula que no podemos verlo es la parte intangible de cada uno de nosotros en el ámbito espiritual. Cualidades filosóficas de Zipac, la dualidad decíamos, sabiduría antigua. El cocodrilo es muy antiguo, es uno de esos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción de los reptiles. Dice la teoría. Y no lo sé. En los libros encontramos muchísima información, en los videos. Inclusive hay una teoría que dice que nuestros ancestros vivían en Marte y al haber esta pelea que tenemos ahorita con estos países, con el ataque nuclear, dice que hay partículas nucleares en Marte. Entonces la cápsula salió de Marte y llegó al planeta Tierra. Y esa cápsula era ese meteorito que mató a los dinosaurios. Es una teoría. Entonces, no somos nosotros de aquí del planeta. No, los originarios son los reptiles. Pero bueno, este reptil es tan antiguo, ¿no? A menudo se le atribuye al cocodrilo la sabiduría ancestral, siendo un guardián de conocimientos antiguos y secretos del inframundo o del mundo del Mictlán, de nuestros ancestros. ¿Puede ser? Cualidades nahuálicas de la transformación del cocodrilo. Al ser un nahual simboliza la capacidad de transformación y adaptación, lo que se relaciona con la idea de que las personas pueden cambiar y evolucionar. Podemos cambiar. Protector o protección. En algunas tradiciones el cocodrilo, se ve al cocodrilo como un protector guardando la entrada a otros mundos o dimensiones, lo que le concede un papel importante en rituales y ceremonias. Sí, el cocodrilo justamente también es eso, porque también representa la madre tierra, la conexión con Mictlán. En los mismos Amochli, si nosotros vemos, hay una donde está bien, el Zipacli está abriendo sus dos mandíbulas, y aquí en medio está la cabeza de Miquisli, y hay un personaje que se está sumergiendo en la boca de Miquisli. ¿Recuerda? Esa imagen está en las tres escenas. Por eso es que podemos llegar a encontrar eso. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente al momento de ir leyendo en las tres escenas. ¿Por qué? Porque al tener este conocimiento comprenderemos mejor el enfoque, lo que querían comunicar los abuelitos. ¿Sí? Cualidades espirituales, elementos de agua. Espiritualmente el cocodrilo está relacionado con el agua, un elemento purificador que representa emociones y el subconsciente. Esto hace referencia
a la conexión con el ciclo de la vida. Ciclicidad de la vida. Fuerza y poder. Su imagen evoca un sentido de fuerza y protección, siendo considerado un símbolo de poder en la mitología mexica y en ritos de batalla o guerra. Cualidades biológicas. La adaptación. Se adapta a cualquier ambiente. Desde una perspectiva biológica, los cocodrilos son reptiles altamente adaptados a su entorno, lo que los convierte en depredadores eficientes y sobrevivientes de diferentes ecosistemas. Ciclo de vida. Su biología también representa los ciclos naturales como la procreación y la relación con el ecosistema acuático. A menudo era un elemento central en la vida de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Pero bien, entonces eso es lo que representa el zipac del cocodrilo. Y bueno, regresando a esta imagen, después de leer eso textualmente, ahora eso lo vamos a trasladar aquí, ¿sí? Decíamos, tiene un sol, ¿sí? Porque tiene muy presente el color amarillo, es la emanación que demos nosotros al sol. Siempre que encontremos nosotros esta ruedita que lo porta como un collar, nos habla de la sabiduría, de la empatía, ¿verdad? Ahora, tiene una nariguera, chequen ustedes. Aquí es un color azul, blanco y aquí rojo. ¿Ah? Nos habla del equilibrio, les decía aquí. No es por moda, es justamente eso. En su oído está bien empoderado, de color amarillo. Dice que debes de saber escuchar el conocimiento y seleccionar lo que metes aquí. En su mano, la mano izquierda, ¿no? Está escondiendo. No lo muestra, lo está escondiendo. Y hace esto. Sí. Si nosotros ponemos nuestra mano izquierda en el corazón, nuestra mano esta, pues podemos dejarlo libre y elevar. Dice, conecta y no lo hace hacia atrás, sino que lo hace hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Nos habla de elevar la energía, nos habla de elevar armoniosamente que fluya tu energía, tu pensamiento y tu conocimiento. ¿Y por qué? Chequen, aquí su pulserita de Tonacatecutli es de color azul. Recuerden que representa la fluidez y tiene estas sonajitas, ¿no? Estas sonajitas que dice, fluye con armonía. Que suene bonito tu palabra, que suene bonito que la conexión que tú tienes. Y en su mano tiene justamente lo que le podremos llamar el señalar hacia el universo, tu conexión hacia el universo. En su tocado tiene a un ave muy, 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 muy hermoso. Nos dice que tu pensamiento sea hermoso, que tu pensamiento tenga ese colorido del guacamaya, de ese ave hermoso. Viste tu plumaje aquí. Y aquí emana, si ustedes pueden darse cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí miren. ¿Sí? Tiene la forma de una mano. Y nosotros percibimos aquí en nuestra glándula pineal, por acá en nuestra columna, nos habla de la transformación. Pero hay algo importantísimo. Dentro de estos, la puntita es nomás de color blanco. Estos dos, como estos dos dedos, ¿sí? Que son básicos para agarrar cosas. Con estos dos podemos tomar unas cosas, ¿sí? Nos habla de eso, de la dualidad, de la pureza que podamos aplicar al momento de tomar permíteme,
tomar un pincel y escribir, podemos utilizar estos dos. ¿Sí? Empezar a pintar, a crear. Por eso aquí nos muestra estos dos deditos, de crear, de pintar, de escribir, de pintar tu vida, el mundo de tu vida, ¿no? Aquí su Ikpali está de color amarillo y azul, ¿no? Del conocimiento, del fluir del conocimiento que tú des. Y él, Tanacatecutli, no se sienta acá bien cómodo, no, él se sienta a la orillita del asiento, como listo, diciendo, inclusive planeando dar un paso hacia adelante, que no está hablando, tú avanza, camina siempre, no te estanques, no te quedes ahí esperando que sucedan las cosas, porque para que sucedan las cosas tienes que caminar, tienes que avanzar, ¿sí? Muy bien. Ahora, posiblemente porque es la primera clase que vemos, lo hice de esta manera, que le pongo el texto, que indudablemente en la siguiente clase yo lo voy a ocupar de esta manera, como miren, su significado gramatical, filosófico, pero de ahí todo este texto yo ya no lo leería, yo les enviaría a ustedes, lo leen y todos enriquecemos al leer este tonal, ¿no? Y bueno, aquí en su cuellito tiene los colmillitos, ¿ya se dieron cuenta? Y estos colmillitos, ¿dónde los encontramos? Estos que tienen. ¿En qué personaje? ¿En qué energía? Quetzalcóatl. Sí, lo encontramos en Quetzalcóatl, En los como estos coyotitos, colmillitos. Es barba, ¿Mande? ¿no? en ¿Es los... ¿Es barba? barba? No, ¿Creen que sería No. barba? Con ocelot. no, es un Koshkat. Ajá, en Coscats, pero con colmillitos. Hay una energía que ¿Qué tiene más? estos colmillitos. Ocelot, ¿no? Sí, Ocelot. Pero hay alguien más. Mm, El coyotito. Ujú. ¿Qué más? El coyotito. El huevo es coyote, ¿no? ¿Se acuerdan? Ujú. Sabio. Nos habla de la sabiduría, ¿sí? Recuerden que el Coscat es algo sagrado, el collar. En alguna clase les hablaba yo de Coscat, de Coscacuafl, ¿no? De que este Coscat son el conocimiento que va esparciendo, que va dando. Lo mismo nos habla de Tonacatecur, de poder hablar, pero para hablar tienes que haber experimentado muchas cosas. Tienes que haber aprendido en este campo, ¿sí? De igual manera, chequen sus dientitos de Tonacatecutli, lo está haciendo con empatía, con ese amor, con ese, no como una obligación meramente, sino que lo hago porque me encanta hacerlo, porque lo quiero hacer. Y nos habla de eso, de que nosotros podamos empoderarnos y pensar en hacer las cosas, en realizar las cosas. Porque si decimos, ni modo, es que lo tengo que hacer, pues ya que me queda, no lo disfrutamos. Pero decimos, bueno, pues lo voy a hacer y lo haré de la mejor manera. Ojo, hay dos situaciones que les presento. Tengo mi lápiz. Lo voy a ocupar en dos situaciones. Tengo este lápiz. Yo no podré escribir nada porque no tiene punta. El día que tenga punta mi lápiz, lo podré escribir y lo aguardo en mi lapicera. Es una situación. Tengo la otra situación. Tengo mi misma lápiz, pero no tiene punta. Bueno, pues voy a buscar, tendré por acá una sacapunta, tendré por ahí un cuchillito y lo empiezo a sacar punta y me pongo a escribir. Son dos situaciones con el mismo material.
pero diferente actitud. Pasa lo mismo lo que nos dice aquí Tonacatecu. Dice, tú decides, hazlo de corazón todo lo que tú hagas. Eleva este corazón, las emociones, para que tú puedas trabajar. Porque en tu cabello tienes a Tonalmeyo, chequen sus cabellitos amarillos. Entonces, Tonacatecutli también es la energía del sol, y aquí está su círculo, ¿no? Su mashlat. Nos habla de que podamos nosotros energéticamente, estas son las plumitas del águila, de volar, de transformarnos, de empoderarnos. Pero ¿por qué lo ponen en el mashlat y por qué no en su tocado? Ah, porque el mashlat dice tú como energía masculina eleva tu energía. Pero no porque seas hombre, no, tú también como mujer lo puedes hacer. Estás empoderado, empoderada con la energía de Tonacate. Dentro de su vestimenta, aquí podemos encontrar, ¿verdad? Como una cuerdita que está torcida. Pues nos habla de eso, de trabajar con disciplina, ¿verdad? De empoderarnos, de hacer las cosas, hermanito. Y bueno, ese sería lo que les quería compartir. Cómo ir sentando las bases de leer estos amores. Hermanito, los colores, las formas, desde lo que hacen, es importante, desde el oído lo que tienen, desde el collar, qué es lo que tienen. Chequen este su collarcito con este solecito, miren en su pecho. Todo esto nos habla de un universo, es una creación. Por eso decimos, los que tienen la energía de Zipactli son los que crean proyectos, crean negocios, empresas, porque es el principio generador de todo, del sustento. Les toca Mate. ¿Alguien que quisiera compartirnos su palabra? ¿Complementar? Maestro, Sí, hermanito. le puedo hacer una pregunta, maestro. Sí, hermanito. Maestro, ¿en qué tiempo usted aprendió a leer todo esto, estos conocimientos? Fíjese, hermanito Pedro, que yo inicié en esto de lleno en el 2010. En el 2010 empecé de lleno, yendo con ellos, con los abuelitos, a mostrarme esto. Pero lo que me costó mucho, me costó demasiado, es quitarme esto que está aquí, que las letras les puse aquí. Quitarme eso. De leer esto y leer esto, a mí me costó mucho, me costó 5 años entenderlo. Después de entender los colores desde la posición de cada uno de las energías, desde su indumentaria, se me fue facilitando. Pero lo que a mí me costó, y les confieso, 5 años es, ¿por qué? Porque yo quería, a ver, ¿dónde está el libro? Yo quiero leerlo, quiero memorizarlo. Y desafortunadamente no encontré. Entonces Maestro, se tuve, le quiere, se le agradece porque usted sí que enseña profundamente, maestro. Y es muy difícil llegar a esa escala, pero no imposible si tomamos el ejemplo de Tony Cutle para llegar a hacer eso, maestro. Pero gracias, maestro, por enseñarnos con esa sabiduría, con esa sencillez, con esa profundidad. Es grande, maestro. Se le quiere mucho, maestro. Cuídese. Buenas noches. Y buenas noches a mis compañeros. sí, hermanito. Hermanita Regina. Gracias por darme la palabra, Temastiani. Y también le quiero agradecer muchísimo por esta clase porque yo he tenido muchos sueños con lagartos, cocodrilos y
el último que tuve hace como 4 años, me encargaron un trabajo especial. Bueno, en el sueño me decían que tenía que trabajar haciendo una investigación con relación a Zipactli y me daban el nombre en náhuatl, Zipactli. Tengo 4 años tratando de descifrar qué es lo que me trataron de, o qué es lo que yo tenía que investigar, porque se me hacía imposible lo que me pedían en ese sueño. Pero con esto que nos acaba de explicar, creo que me ha, bueno, traído una luz increíble, por lo cual se lo agradezco desde mi corazón, de verdad. Y Kanoshi no Yolo. Y bueno, pues es lo que quería compartirte, Mastiani. Tlazokamati. Tezocamate Negnitzi. Gracias, hermanita, por su compartir. Y justamente eso, hermanito. Esto lo podemos trasladar hacia los sueños. Cuando nosotros empezamos a soñar, a muchos, más que nada Zipactli, ¿no? Nos está hablando que debemos de empezar a crear un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, y todo eso se va a ir confabulando, pero el mismo Zipactli nos va a ir enseñando a comprender el ciclo de la vida, ¿no? Hermanita Guadalupe, por favor. Buenas noches a todos, abuelito. Buenas noches, hermanita. Yo tengo pregunta. En la figura de la persona que está abajo, lo que se extiende abajo de sus brazos, más abajo, abuelo, más abajo, aquí en donde se pone, digamos, donde está el sol para hacia enfrente. Ujú. Eso, no, más adelante, enfrente, más para enfrente, eso. Todo eso no tiene significado. Sí, el color amarillo, Ajá, el color rojo, aquí, es el simbolismo de los colores, ¿no? Las ok. plumas del águila, quiere decir, avanza hacia adelante como el águila, Sí, pero ok. empodera Ajá, con fuerza de voluntad, con sí, inteligencia, con fluidez, sí. tu energía Ajá. masculina, sin importar que tú seas mujer, que seas hombre, no pasa nada porque tu energía masculina es el que te va a guiar. Tu fuerza Bueno, de voluntad como un guerrero, como una guerrera para lograr tus objetivos. Dice, ten la fuerza de poder avanzar hacia tus objetivos. ¿Sí? muy bien. Sí, Inclusive los cacti, los mismos guaraches, sí. nos hablan, los cacti, los guarachitos, nos hablan de camina, que cada paso cuida, por eso son de color blanco. Cada paso cuida tu caminar, cada Muy, paso que des, vete cuidando. ¿Por qué? Porque si tú caminas con egoísmo, con nepotismo, creyéndote que eres híjole, el que sabe todo. No, ajá, se camina con humildad y por eso ajá. le ponen el color rojito. Dice, sé que te va a costar caminar con esa humildad porque la sociedad te enseña. Aquí, el más listo se come al más, ¿no? Sí, Si tienes que fregar a unos cuantos, hazlo para que tú avances. Y él te sí. dice, no, camina con humildad. Si tienes conocimiento, si tienes la fuerza física, intelectual para dominar al otro, pero trata de caminar con humildad. No llegues a ver, pongan una alfombra roja porque ya llegué, yo soy el saberlo todo. No, al contrario, ¿verdad? Sí. Y otra Ujú. pregunta, abuelo. Usted habló de los 7 colmillitos y que esos simbolizan todos los rumbos y nosotros también, ¿verdad? O sea, en Ujú. nosotros, en el número Sí, 7. Y eso no tiene nada que ver con o una, digamos, similitud con
cuecuellos o los chakras. ¿Sí? Ujú. Los cuecuellos tiene que ver con Chicomecoatl, la séptima serpiente que tenemos acá, que es nuestra lengua. Ah, Tiene que ver con Chicomecoatl, con las energías que vibran debajo de la tierra, que son la encarnación de nuestros abuelos. muy bien. Sí, hermanito. Y la última pregunta, abuelo. Usted habló de los 9 señores del Mictlán. Perdone, ¿usted ya dio un curso de eso? Sí, estuvimos viendo los 9 señores de la noche, que el primero es Xutecutli, Muy bien. con su nahualito Colotl, Itzli, con su nahualito murciélago, Ajá, Sinacar, Piltzintecutli, con su nahualito Coyotl, ajá, Tlazolteotl, con Tocatl, Mictlantecutli, con Tecolotl, Chalchihuitlicue, con Coatl, Tlazocteotl, con Itzpapalotl, Tepeyolotli, con Ocelotl, y Tlaloc, con Petlazolcolotl, o Petlazolcoatl, que es el 100 pies, ¿no? Cómo trabajar con ellos. Inclusive les fuimos poniendo sus plegarias. Los puede usted encontrar en el canal. Ahí están los 9 señores de la noche, cómo los trabajamos. Los 13 señores del día con su volátil, ¿no? Ahí lo tenemos. Y por último, abuelito, a mí me queda una duda respecto a la energía que desciende del sol y la energía universal que viene desde el universo. ¿Me podría usted explicar algo al respecto? Bueno, lo que se sabe y lo que conocemos que el sol y la energía, pues es al momento de viajar hasta donde nosotros estamos, Sí. trae ese camino, atraviesa todo un universo, toda una distancia para que llegue con nosotros. Es metafórico también de que nosotros, conforme vamos avanzando, que es nuestra vida, vamos encontrando aquí conocimiento, experiencias, vivencias, y vamos llegando esa energía que nos da el sol con el universo que va trayendo experiencia. Lo mismo podemos dar nosotros cuando nosotros, desde nuestra experiencia vivida, podemos darle esa luz a una hermanita, a un hermanito que diga, híjole, yo desconozco mucho esta situación, este conocimiento, pero ya lo experimenté, te lo comparto. Y como dicen los abuelitos, decimos, es mi neltilistli, es mi verdad. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Igual y tú no lo puedas vivir porque fueron otras circunstancias. A lo mejor tú creciste en la ciudad, fue diferente el contexto. Yo crecí en un pueblo, en una comunidad rural, hablando la lengua materna. Tú hablaste la lengua español, castellano, mexicano. Pues son diferentes contextos, Sí. ¿verdad? Y todo eso, esa es la luz que nosotros también podemos dar como sol. Y todo ese universo que atravesamos son nuestras experiencias. Mm. Perdone, es que mi duda era, abuelo, es porque recibí una clase donde nos dicen las energías del cielo, del Padre, bajan en ti por medio de la cabeza y las energías de la Madre Tierra suben por tus pies y entonces se forma el Atlachinoli. Entonces, por eso a mí me quedó la duda, ¿verdad? Entonces, la energía es una sola que procede de, digamos, energía femenina y masculina, ¿verdad? Justamente lo que dice usted está aquí, mire. Decíamos por acá el de Cujli como el árbol. Nosotros somos el árbol. Sí, Y recuerden que en una de las clases yo les decía, el árbol, ¿qué es lo que conecta? la El tierra y el cielo. universo Ajá. y Y la tierra. Por eso sí. dice, Tonacate Cujli. Cujli, tú como conexión energética. Ujú. Por donde absorbes la energía de la tierra, a través de los pies,
¿Por dónde absorbes la energía del sol? Como usted lo dice, a través de de cabeza. aquí, de nuestra coronilla, de nuestra mollera. Pero, ¿a dónde se genera la tlachinoli? En el corazón. Aquí y en el corazón, conectando Muchas gracias, abuelo. Se lo emociones y agradezco. conocimiento. Se lo ¿Sí? agradezco, abuelo. Y perdona, hermanitos, por tanta pregunta. No se preocupe. Muchos tal vez tengan la misma duda, ya con esto se va contestando, ¿no? Les agradezco. Sí, hermanita. Gracias. Hermanito Josh, ¿todavía se encuentra con nosotros? Sí, aquí estoy, Temashtiani. Adelante, hermanito. Gracias. Bueno, primero que nada, saludos a todos y gracias por la clase de hoy. Fue mucho aprendizaje con respecto a la energía del sol y al reptil. Yo, la verdad es de que siguiéndolo usted, maestro, cada clase es única. O sea, ya nos ha enseñado esto, pero cada que nos lo enseña aprendemos algo nuevo. Yo siento que cada que veo todos los códices y estoy cada vez viéndolos más, así como los que nos está describiendo, de que nos empecemos a desconectar de esas ideas del idioma español y empezarnos a conectar con las ideas de nuestra lengua materna, de nuestra cultura. Y de hecho yo concuerdo mucho con usted, maestro, con respecto a los lingüistas, porque la verdad en la academia, en general, pues nos tienen todos colonizados. Y de hecho, ahorita con el simple hecho de habernos explicado las partes de todo lo que nos está explicando aquí lo anoté porque estoy tratando de anotar todo lo que nos enseña. Tonacatecutli y sus fragmentos, o sea, cómo es dividido, o sea, y de uno, o sea, se forma toda una idea. Y esas ideas, como dice usted, no son representadas en los libros de los españoles o en su narrativa. Ellos tienen su propia narrativa y nos dejan olvidados. Y es importante, como nos está enseñando, a descolonizarnos, porque ahorita con el tema que nos explicó, yo digo, si esto les estuvieran explicando ahorita a los niños, si nuestras generaciones estuvieran aprendiendo esto desde pequeños, yo siento que nuestra manera de vivir y de pensar sería completamente diferente. Y no necesariamente que estemos, o sea, con el español, sino que entender realmente cómo es que nuestra cultura piensa, cómo es que nuestra cultura siente. Entonces, yo creo, Temashtiani, y eso es algo que yo también he aprendido aprendiendo idiomas, que uno debe de ver el idioma con humildad para poder no entender yo de mi perspectiva lo que ellos piensan, sino yo ponerme en los zapatos de ellos y verlo como ellos miran las cosas. Y eso siento que esa es la gran lección y pues le quería dar muchas gracias, Temashtiani, y sí, pues sería todo. Tlazocamati. Ignition. Socama de Nognitzi. Sí, sí, justamente es eso, hermanitos. Poco a poquito irnos desconectando del pensamiento, pues, occidental. Yo sé que es difícil, les digo, yo llevé 5 años intentando, digo, no, pues es que, a ver, tranquiliza. Lee la energía, después lo demás, ¿no? Hermanita Leti, por favor. Creo que se desconectó. Bueno, en lo que. Hermanito Yoyayecatsin, ¿lo escuchamos? Tlazocamati Temestiani, Tlazocamati Nogniwan. Nuevamente considerar la palabra sagrada de todos y aprender de todos, porque es lo más importante. Y aprender, no sé si me escuchen, porque déjenme. Sí, hermanito, lo escuchamos perfectamente. Y es que se activó esta cosa, permítanme. Prácticamente es, digamos, algo muy interesante en que hablamos. Ahora sí, ya estoy aquí, ya hay internet, ya tenemos internet. Es que estaba con el celular pero bueno, prácticamente con Zipacli. Yo tengo una pequeña duda, Temastiani. Está Tonacatecutli y obviamente está sentado digamos, no está en la parte del glúteo, no está totalmente
¿cómo se llama? En el asiento. Creo que hay una mitad que está volando, o sea, una pompi. También eso representa qué es lo que realmente puedo observar ahí. Esa es mi pequeña duda correspondiente. Segunda parte, parte de Zipacte sabemos que es el inicio del todo, porque esa es la unidad unificadora energética, como también la unidad de crecimiento en masa, en lo que se crea. Y prácticamente coincide, no sé si vamos, yo sé que vamos, no es duda, es todos causalidad desde los anteriores ejercicios y todo. Principalmente, como usted dice, es la medicina, esa es parte de la transmutación de la conciencia para generar esa parte de la luz de la conciencia misma. Se oye medio raro, pero así yo lo entiendo a mi forma. Y prácticamente, no sé si se acuerdan de que estuve posteando en el grupo que estamos ya para iniciar, obviamente, la escritura en pequeños carritos, ¿no? Como usted lo hace. Pero hay un pequeño mintilistli, ¿no? Cada jarrito representa obviamente cada tonali, pero cada tonali también representa cada cuelloyo de nuestro cuerpo, como en la imagen de Tezcatlipoca, ¿no? Ahí están todos los cuelloyos que podemos trabajar, la parte emocional, la parte física, mental y nahual correspondiente. Entonces, si parte es el empoderamiento en parte del inicio del todo, porque digamos que es una parte de la chispa divina, como dicen los abuelos, ¿no? Es la creación del Big Bang, porque inclusivemente hablar metafóricamente es la creación de esas dos energías, ¿no? La creación de esa energía que los estudiosos o los académicos ahora lo están relacionando con el Big Bang, ¿no? Como bien lo sabemos, y los abuelos ya lo sabían, ¿no? Entonces, tercera pregunta. El dedo cambia, que está hacia arriba, pero cambia de color de amarillo a un color café ocre. ¿Eso qué también puede representarte, Mastiani? Junto con lo que el glífono representa, que en su sentar no está completo, pero sí está completo, pero a la vez no está sentado no me acuerdo cómo se llama, usted ya lo nombró en una anterior clase, como la silla, no me acuerdo su nombre, pero esas serían mis dos dudas, Mastiani. Sí, yo creo que también representa la dualidad en la forma de sentarse, ¿no? Decíamos. Tampoco nos dice, Tonacatecutli, no te sientas tan cómodo porque necesitas aprender más, ¿no? Inclusive nos habla en la trecena de Sequiahuitl, que ya muy pronto lo vamos a trabajar. El personaje está un pie paradito en la montaña y un piecito está como al aire. Esto lo mismo nos habla de eso, de algo que podemos tocar y algo que nosotros no podemos quizá aterrizarlo, lo podemos sentir, mas no tocar. Ahora, dentro de la mano es tan interesante porque muchas energías están de esta forma, ¿no? Entonces, en esta mano cambia de color. ¿Por qué? Porque nos dice, tú como humano, por lo general, nuestros abuelos no eran de piel blanca, eran de color de piel ocre, como dice, ¿no? Entonces, nos representa la mano humana. Dice, tú como humano puedes transformar esto que yo te pido, ¿no? Que desde tu energía interna lo puedas empoderar y elevarlo. Tú como humano estás destinado a hacerlo, a lograrlo. Pero más que nada, nos habla de ese sentido de la carne. Recuérdense que aquí nos habla de tona, de energía, pero nos habla de nácat, de carne, de cuerpo físico, ¿no? Nos habla de esa dualidad. Tonacatecutli, decíamos tona, luz y calor única del ser humano que puede crear y destruir, o sea, de su energía. Pero de nácat, por acá está, te tona, tejocutli, igual.
Tonacasihuatl, la energía creadora, tona, luz y calor. Nuestro nácatl, aquí está nácatl, la carne, ¿no? En la materia nos habla de esa unidad, de la energía espiritual y de la materia, ¿no? Entonces nos habla de eso, ¿no? De esa dualidad, de que tú puedas transformarlo físicamente, pero también de una forma intangible, ¿no? Entonces esa parte que a veces necesitamos comprenderlo. Ahorita se nos hace muy como que algo confuso, pero en pocas palabras podemos decir, trabaja tu energía espiritual y tu energía material. Enfócalo y encarna a Tonatiuh, al sol, para que tú puedas compartir, para que tú puedas caminar con humildad. El sol no necesita estarte diciendo, mira, yo te estoy dando conocimiento, mira, yo te estoy dando vida, no. Él hace las cosas, los hace. Independientemente que le den el reconocimiento, qué bueno, y si no, él sigue trabajando, avanzando, ¿no? Por eso es que nos pone con sus piecitos de avanzar, de caminar con esa humildad. Sí, hermanito. Tlazocamati y Temastián, y posteriormente tiene la mano derecha principalmente, que es la parte donde es la parte física, porque la parte izquierda la tiene metida hacia el corazón, ¿no? Ese es el sentido común que se da, ¿no? Gracias, Tlazocamati, Temastiani, gracias por Sí, hermanito. cada momento, Tlazocamati Miak. Qué manonito. Hermanita Leti. Tlazocamati, Temastiani. Sí, Le voy a qué comentar algo. manonito. En febrero, iba a ir yo al Calpulli, fui al Calpulli de Inahuizipacli, y una noche antes tuve una ensoñación. Iba yo como caminando así en una carretera de tierra y había como matorrales. Entonces, entre esos matorrales de mi lado derecho, me salió un cocodrilo enorme. Se asomó entre esos matorrales, no para atacarme, pero sí para decirme, veme, aquí estoy. Yo me quedé pensando, yo dije, ¿qué onda? Qué raro, o sea, ¿por qué vi un cocodrilo? ¿No? Como que yo lo atribuí a que iba a ver a Nahuizipacli y a lo mejor dije, bueno, a lo mejor, no sé, a algún ancestro suyo, no sé. Pero ahorita que dio las cualidades del Zipacli, estoy entendiendo por qué me salió, ¿no? ¿Por qué? Porque me está mostrando la sabiduría antigua, la transformación, la conexión a otros mundos, a otras dimensiones, rituales y ceremonias. Eso es lo que yo entiendo de esa ensoñación de Marciani. Tlazocamati Miek. Tlazocamati Nognitzin, y justamente es eso, hermanitos. En las ensoñaciones, cuando aprendamos a leer los 20 tonali, las 20 energías, leamos los señores de la noche, leamos las trecenas, leamos el Imantli, el Nautet, leamos los señores del día, leamos los rumbos cósmicos. Cuando empecemos a interconectar, parece que es muchísimo, hermanitos, pero no es así, porque todo está interconectado. Por eso yo les decía, si vemos el collarcito que tiene, tiene relación con Tonatiuh, con la sabiduría, con la energía que emanemos. Y todo eso debe de ir sumándose, ¿no? Y dices eso, ¿no? Empezar a leer y a comprender esas energías. Tlazocamati por su compartir. Hermanito Roberto, por favor, lo escuchamos y enseguida la hermanita Ana. Sí, buenas noches, venerable maestro. Buenas noches, hermanito. Hermanitos de clase y de vida. Tengo una pregunta, maestro. En
en medio del símbolo que representa la madre tierra del color verde, hay un símbolo que es como si fuera un V en V vertical, Ujú. pero también en medio se figura como si fueran rombos. Eso también representa el ADN, porque se ve como si fuera la espiral del ADN, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Hermanito, al unir la energía femenina a la energía masculina, estamos creando lo que usted dice, el ADN, que es el sol, la energía de nuestra sangre, nuestro tona, ¿no? Si es Sí. correcto. Son Ahora, como los elementos del ADN, son la conexión en esa unión. ¿Cómo? Como cuando nosotros esto podemos representarlo, llevarlo al mundo de nosotros, de los humanos. Los hombres seríamos Tonacatecujli, sería Tonatiuh, y las mujeres, Tonacasihuat, la madre tierra. Al momento de tener estas relaciones sexuales, se forma un nuevo ser vivo y se une nuestros genes, los genes de nuestra sangre y la sangre de, de la mujer. Y creamos un nuevo ser vivo, la creación de un nuevo ser vivo tan limpio, tan puro, ¿verdad? Que a través de su espejo se puede ver con nosotros como que es, como el que está aquí, miren, el espejo de Tezcatlipoca. Hermanito, sí, tiene correlación con lo que usted dice de esa energía. Inclusive, en alguna lectura de las tres escenas, vemos cómo aquí está arriba Tonatiuh y aquí abajo está emanando, está bajando la energía como color rojo, ¿verdad? Pero siempre creemos que viene de acá, de arriba hacia abajo. Pero también debemos de entender, y en esa energía que baja, está un corazón y tiene una flecha. Nuestro pensamiento occidental siempre decimos, no, es que está bajando la energía del sol hacia nosotros. Y no debería, y no es así. Es como esta energía de nuestro corazón es esa fuerza de voluntad que le podemos ofrendar al abuelito Tonatiuh. ¿Cómo? Siendo empáticos, encarnando al abuelo Tonatiuh. Ayudando con conocimiento, ayudando con trabajo, todo eso que vamos conectando nos va a llevar a ser un Tonatiuh. Lo que usted dice también aquí de la sangre, por supuesto que está súper conectado con eso. Sin esa energía del tona, que también representa la sangre, pues no podemos vivir nosotros. Sí, hermanito Roberto, es muy importante la observación. Es lo que nos enseña Zipacli. Por eso le decía a la hermanita que dibujó Zipacli, le digo, pues está muy retador. Este es como que un poquito menos, pero le puso aquí en su ojito negro y se ve muy retador. Y quiere decir, observa, estudia a los demás a través de la observación y podrás encontrar en esa observación tus defectos, tus errores. ¿Por qué? Porque eres espejo y te reflejas en los demás. Sí, hermanito Roberto. tengo otra pregunta, maestro. También el símbolo que representa el ADN, ya ve que tiene como dos Vs invertidas. La que va hacia arriba representa al hombre por por el miembro sexual, que es el pene, y el que viene hacia abajo, el que va hacia la mano derecha, es el que representa la vagina de la mujer. Ujú. Y entonces aquí viene siendo, oh sí, sí, perdón. Sí, porque entonces
Ujú. Lo que es el aspecto sexual del hombre es penetra y la mujer ya tiene la conexión directa, ¿verdad? ¿Es correcto? El sol penetra a la madre tierra y la semillita está en la tierra, ¿no? Lo carga, lo energetiza. Por eso les decía en una de las veintenas, se barbecha y se carga de la energía, ¿no? Del sol primero lo calienta, lo pone en ese trabajo para que cuando llegue Tlaloc, llegue ese líquido vital, lo haga brotar un nuevo ser vivo. Sí, hermanito. Todo está en esa confabulación, unión para el trabajo, para crear. Por eso decimos, los que son Zipacli son los que encabezan, son los que van creando proyectos. Inclusive dicen, no, pues tengo esta empresa, te dejo que lo lideres, yo sigo creando nuevas empresas, nuevos horizontes. Ujú. Tlazocamati Tamastiani, Tlazocamati Noniwan. Gracias. Sacamate Nagnitzi. Quema. Tlayocoli. La palabra tlayocoli de tlal, tierra. Yocoli, de yo, de yolo. Coli, abuelo. Es como decir, es un regalo del abuelo y la abuela tierra. ¿Y qué es ese regalo? El conocimiento que estamos compartiendo, hermanito, ¿no? Muy bien. Hermanita Ana, por favor. Tlazocamati Temastiani igual no igual. Apoyo Walti. La voy a voltear, Pues bueno, algunas de las dudas, pues ya las respondí a través de los hermanitos, pero estoy como, em, pues como un poquito asombrada, y ese asombro que siento es como un proceso para mí, porque precisamente se van borrando ideas que tenía de pues sí, al- desde que soy niña. Entonces, pues veo, no sé, yo estoy entendiendo aquí, Temasiani, que pues como dice usted, o sea, digo, es que es mucha sabiduría, pero realmente, como dice todo, yo sí lo veo así como todo relacionado. Ujú. En todas las imágenes mánticas, veo los colores y usted ya está diciendo el significado. Pues el jade es fluir, siempre va a ser fluir. El rojo, la fuerza de voluntad. em, el color amarillo, pues es la sabiduría. Y y pues yo veo, por ejemplo, aquí estaba viendo en las grecas, la greca escalonada, que está sentado en la greca escalonada, sí, con una, como decía el hermanito Yeoyekatsi, solamente en la orillita, con una pompa está como volando. Pero si usted dice que yo lo interpreto así, o sea, si el tono rojo de la greca escalonada es la fuerza de voluntad, y bueno, no sé si esté bien que estoy interpretando la greca escalonada, pues como pues como la vida, o las vidas Ujú. también, como las vidas también pasadas, y como este personaje que está aquí está sentado, porque bueno, esta imagen es para leer un tonal, ¿no es así, Ujú. Tematiani? Entonces, Sí. veo que está sentado, o sea, ¿cómo le diría yo a la persona que le estoy leyendo el tonal? Aquí está hablando también de sus vidas pasadas, pero cómo ha fluido y cómo la sabiduría que ha habido en esas vidas pasadas y esa fuerza de voluntad, pues que lo empodera. Y bueno, pues
yo siento, no sé si estoy bien, pero exactamente porque pues bueno, como ya lo dijo usted, se necesita tiempo para tener y sobre todo practicar los ejercicios para tener esa sabiduría, esa certeza de que es cierto lo que yo le estoy diciendo a la persona que le estoy leyendo, le vaya a leer el tonal. Entonces, pues yo lo que veo es que todo es cíclico. Por eso decía usted que no es, que todo es que no es tan, porque dice, es que es mucho lo que le tengo que explicar, pero realmente todo está relacionado y todo es cíclico. Entonces, yo veía aquí también la relación, en alguna clase usted comenta que los órganos del cuerpo están también relacionados con esos, entonces, con la lectura de los abuelos y las posiciones que tienen las figuras y los colores, los tonos, tienen también que ver con los órganos del cuerpo. Sí, sí, hermanita. Ujú. Y pues, Justamente la greca escalonada está presente en la gran mayoría de las imágenes porque también representa la ciclicidad. Vas cerrando círculos y vas abriendo otros círculos, pero vas en espiral. Es lo que representa la greca escalonada, es la creación en ciclos y que uno pueda seguir aprendiendo y aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo y desaprendiendo para avanzar en nuestro cosmovisión. Claro, que si hay un hermanito que dice, oiga, hágame mi tonal a mí con Amosh, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a ser muy observadores. Si el hermanito tiene un conocimiento de tonal Pogali, pues hay que empezar a explicarle todo. Pero también vamos a encontrar hermanitos que se van introduciendo a este conocimiento, podemos decirle, mire, Tonacatecutli quiere decir la energía femenina y la Tonacasihuat la energía femenina. La creación de la vida, la creación de un inicio, por eso es el número 1, ¿no? Ahora, ¿en qué le ayuda a usted? En la cualidad de que usted puede crear proyectos, puede empezar nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevas emociones, nuevas formas de pensar, porque tiene a Zipacli, el Zipacli, vamos ahí, le puede contar los colmillos aquí, los señores de la noche, cómo está interconectado. ¿Por qué señores de la noche? Porque los señores de la noche es del Mictlán, del Mictlampa, de la tierra, y Zipacli es de la tierra. Ay, ¿por qué los 4? Ah, pues son los 4 rumbos cósmicos. Ay, ¿por qué 2? Porque nos habla de la dualidad, ¿no? Entonces, todo está unido. ¿Y por qué cree que usted dice que habla del sol? Bueno, las plumas del águila o el águila también representa el sol. ¿Y por qué el águila está en la parte sexual aquí del hombre, en su mashlat? Bueno, porque sol es una energía masculina. ¿Sí? Entonces, está así, mire. Vamos interpretándole, vamos leyéndolo y poco a poquito, ¿verdad? Irlo trabajando. ¿Y por qué de color azul aquí? Ah, porque para fluir, pues tienes que empezar a fluir hacia adelante, que te vaya guiando esa fluidez, adaptándonos. ¿Sí, hermanita? sí, Temastiani. Otro comentario, por ejemplo, yo me quedé pensando en cuestión de las relaciones que tenemos, ¿no? De pareja. Realmente la pareja también, porque yo escucho muchas veces que las personas dicen, ay, te presento a mi dualidad, pero qué profundidad, qué profundidad tiene el significado de la dualidad en la pareja. O sea, dice, todo es un espejo.
Entonces, ¿qué me está reflejando la pareja? ¿O qué tan importante es tener una pareja? En este caso, o sea, para la filosofía náhuatl. Bueno, dualidad. No sé en qué sentido lo dicen, pero yo venga, ¿se acuerdan que les decía que es Ishnamic, como mi otro yo, ¿no? O a lo mejor lo interpreto también como dualidad. Pues para crear, recuerden, en la filosofía de los abuelos, también la pareja es también para dar vida a nuevos seres vivos, pero también es alguien con quien luchar, con quien trabajar juntos. Cuando decimos dualidad, tanto como ella como yo, tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos de fortalecer. Al igual como nos dice aquí, si nosotros trabajamos en armonía, pues podemos salir adelante. Pero a veces no sucede así. Muchas de las de energía femenina, ¿no? Dices que él es el que tiene que trabajar. Yo no tengo por qué trabajar. Yo no lo tengo por qué ayudar, por eso él es el hombre, ¿no? Pero si hablamos de este pensamiento, justamente es eso. Cuando decimos dualidad, porque es que los dos estamos trabajando juntos. Los dos aceptamos y respetamos las decisiones de cada uno. Qué bueno si coincidimos en seguir un solo camino, pero ¿qué tal si no? Bueno, yo respeto, si tú quieres, sigue ese camino, yo hago este camino, ¿no? Trabajo en este sendero, ¿no? Entonces, es el trabajo que nosotros podemos enseñarle a las personas, una fuente creadora. Además de que dentro de ti está esa fuerza, esa energía femenina y masculina, ¿sí? Bueno. Sí, Temastiani, pues, la Socamati le agradezco mucho todas sus enseñanzas y bueno, tengo mucho que estudiar y mucho que practicar. Temastiani, como último comentario, quiere decir que, usted cree, o bueno, es Mineltilistli. Entonces, la palabra nahualismo o el acto de transformación, nace a partir de esa creación entre dos energías, la masculina y la femenina. Se puede decir que desde ahí nace la transformación a partir de esas dos energías y pudiéramos decir que desde ahí hay un acto de nahualismo. Bueno, nace de dos energías. ¿Cuáles son? La energía espiritual y la energía física. En comunión de ellos dos. Física porque tiene que obedecer la energía espiritual para que pueda hacer esa transformación, ese cambio, con la ayuda de otras energías que obedezcan al cuerpo, a la mente y al espíritu, ¿sí? Y sí, de esa dualidad. Siempre se trabaja en dualidad. Si nosotros trabajamos en armonía, una dualidad, podemos conformar uno solo. Trabajo mi espiritualidad, trabajo mi cuerpo energético y puedo hacer esa transformación, sí. Es un proceso, sí. Tenemos que ir avanzando. Ahora, que en algún momento dice, no es que hacen pactos con energías oscuras. Ya hemos hecho el pacto con nuestra energía interna. ¿Con quién? Con nuestro Tezcatlipoca, con nuestra espiritualidad. Ahora lo que queda es aceptarlo y vivir esa transformación. ¿No? Sí, hermanito.
Ujú. Hermanito Enrique, ¿qué mano, Nitsi? Tlazocamati, Teotzin. Bueno, un comentario y una pregunta. Mi comentario es, si aquí en la figura de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, cuando yo fui a ese casamiento, a ese amarre de tilmas, tenían una tilma que estaba observando ahorita, parecida a esta que tiene Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, y porque al principio no la habían cerrado, y entonces como iba pasando el tiempo, le iban cerrando, hasta que ya quedó cerrada. Yo quiero creer que es todo ese color verde, toda esa tilma, y el color rojo de abajo, pueda ser entonces la tilma con que se hace la unión de estas dos energías, porque recuerdo que la tilma era parecida a esta. Ese es un comentario, posiblemente no escuché si usted lo explicó o me distraje. Y también el amarradito que va hacia abajo, que tiene tres figuras y sus estrellitas blancas. También no sé si la explicó o qué es lo que significa Temashtiani, Tlazocamati. Ujú. ¿Qué es la unión? Dentro de, si se acuerdan, no me acuerdo qué día vimos, creo que el día domingo, en la temática del amarre de tilma, ¿no? De la ceremonia y todo. Les decía, cuando nosotros hagamos esa ceremonia, bueno, ya se está adelantando usted, en este caso, es de la imagen que vamos a utilizar para esa unión. También esto es como estas cuerditas o este lazo que le ponen, en este Ya. caso, en la religión católica, ¿no? Sí. En la unión. Pero en este caso, pues es la unión de las dos energías para crear a nuevos seres vivos que puedan llevar nuestra energía. Ahora bien, tilma, recuerden, es un tipo de tela, ¿no? Es el tilma. Una tela donde nosotros podemos leerle las energías de como hombre, mujer, y decir, tanto como hombre como mujer son dos energías muy importantes. Ahora, tú como mujer, tú como hombre, se unen en esta unión. Lo que se quiere es que empiecen una nueva empresa muy hermosa. ¿Cuál sería? La familia. Para eso vamos a tener que alimentarlo para que pueda dar frutos limpios, frutos. Quizás no son hijos, sino que él también es la unión de la vida en armonía entre los dos, porque los dos son importantes, ¿no? Sí, es interesante eso, hermanito, comprenderlo y, y después de esta unión, ¿qué sigue? Bueno, sigue el siguiente paso, que es convertirte en Quetzalcóatl. Ya entendiste que tu energía espiritual, que tu energía de la materia, al unirlo, tienes que convertirte en te conviertes en alguien importante para la otra persona. Vas a ser el aire para tu pareja, vas a ser vida, ¿no? Y esa es cosa que en la actualidad no lo hemos entendido tan bien, por eso es que pues hay tantos divorcios, ¿no? Se casan tantas veces y otra vez se divorcian, se casan. Es esa unión para convertirnos en alguien importante, en fortalecer aquí nuestra espiritualidad y aquí fortalecer nuestro cuerpo, ¿no? Va así, engranando. ¿Sí, hermanito? Sí, Tlazocamati, Temashtiani.
Tlazohcamati nocnitzi. Bueno, hermanitos, entonces queda claro aquí que estos textos yo se los voy a ir mandando. Voy a tratar de mandárselos con anticipación para que al momento de venir a la clase, ustedes ya le dieron una leidita y podamos leer esto. ¿Sí? El día de hoy me encargué de leer todo esto, pero en la siguiente clase nos vamos a ayudar entre todos a leer lo que vemos aquí, a observar, ¿verdad? A ir enriqueciendo toda esta lectura, porque no está terminado esto. A través de nuestra experiencia, a través de nuestro vivir, lo podemos ir comprendiendo mejor. Como dice la hermanita Ana, a veces, híjole, me surgen demasiadas dudas. Sí, y eso es bueno. Eso es bueno, es lo más importante. Porque a través de esas dudas voy a empezar a aprender más, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy en esta clase. Mañana en la mañana vamos a trabajar con la siguiente energía que sería Yehyecal y Kahli. Mañana a las 8, Timoitasque, nos vamos a ver para seguir estudiando. Tlazohcamati nocniua, Timoitasque mostla. Tlazohcamati. Tlazohcamati, maestro. Tlazohcamati a Tlazohcamati todos. nocniua, Timoitasque. Buenas noches.